Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Y vamos a nuestra próxima entrevista. De profesión es médico sanitarista, docente universitario, integrante del Instituto Patria, pero fundamentalmente es un militante peronista, básicamente, así como para empezar. Su nombre es Jorge Rachid. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Queríamos consultarte. Sí, adelante. Usted, que es una persona con gran conocimiento de la política nacional e internacional, ¿cómo ve la situación internacional y de lo nacional? Tenemos 4 o 5 horas de programa, entonces. Maravilloso. Un poquito menos, bueno, me alegro. Bueno, miren, en realidad lo que me parece, en la Argentina, en general, hay un pobre análisis de la política internacional, fundamentalmente porque no se informa, porque los medios están ajenos a este tema por intereses. No es que estén ajenos por desconocimiento, sino que justamente el despliegue de la realidad de la geopolítica hoy en realidad está dando, digamos, la muestra de una crisis civilizatoria de tal naturaleza que el mundo ha girado hacia el oriente, y la verdad es que no hay registro de esto todavía en amplios sectores de la población, por desinformación, por supuesto, y hay una supina ignorancia o un mayor cipallismo en aquellos que tienen que ver con la política, en especial aquellos que están más cerca de quedarse con la visión del mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, en esa realidad geopolítica de alianzas que intentó después de la Segunda Guerra Mundial, al principio con la Guerra Fría y después, obviamente, de la caída del muro de Berlín, ejercer una hegemonía sobre el resto del mundo. Tanto es así que nosotros los argentinos, supuestamente occidentales y cristianos, como dije hace un rato, miramos por el ojo de la cerradura de 1.800 millones a 2.000 millones de personas de Europa y América, y nos olvidamos que el mundo tiene 7.500 millones de personas donde están sucediendo cosas sumamente importantes y que han cambiado el eje de la visión atlántica de los últimos 500 años, cuando alguien dijo tierra y otro dijo barco, ¿no? Interesante, digo, porque nos despertamos esta mañana leyendo los titulares de los diarios que Kissinger se reunió con altos funcionarios de China para acordar una continuidad pacífica de los dos modelos estratégicos, ¿no? Es que justamente Kissinger, después de haber sido un asesino serial en Vietnam y promotor de muchos de los desatinos que han provocado millones de muertos en el mundo, como las invasiones de Irak, Afganistán, Siria, y el involucramiento perverso en el conflicto, el supuesto conflicto armado internamente en Siria, el bombardeo a Yemen, el manejo del estrecho de Hormuz, el mar de la China, la séptima flota, y sobre América Latina las dictaduras militares. No nos olvidemos que Kissinger fue el que le dijo a Videla, háganlo pero háganlo rápido, y el que le dijo que a Allende le dijo a Pinochet que tenía que terminar con eso pronto. Hoy, a los 100 años, Kissinger tiene un libro muy bueno escrito últimamente, se lo recomiendo, porque hace un repaso autocrítico, me hace acordar mucho al Alberdi del siglo pasado, cuando hizo su autocrítica después de haber sido
profundamente unitario. Y la verdad es que Kissinger sí, está incluso diciendo que lo que está haciendo Estados Unidos, intentando acercar a Rusia para avanzar a Eurasia y quedarse incluso con China, cosa que no va a poder hacer, pero mientras tanto alimenta el complejo militar industrial farmacéutico. Hoy Kissinger es una voz que está siendo desautorizada por los propios Estados Unidos en crisis, cuya única virtud hoy es producir armas para entregar a la Unión Europea, que la tiene de rehén, porque ha dividido a Europa entre la Europa occidental de la Unión Europea y la Europa oriental, que es la que está acercando Rusia bajo la influencia de la OTAN, ¿no? Ahora, todo este análisis geopolítico que vos hacés a nivel global, ¿cómo se lleva con esta Argentina que está a 22 días de una elección? Es muy buena la pregunta, porque en realidad uno hace este análisis para, como nos enseñó el general Perón, que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, pero este análisis tiene profunda influencia en el desarrollo de la Argentina en los próximos años, y que tiene fundamentalmente importancia a partir de, no solamente para Argentina, para toda la región, pero en Argentina, ya que estamos hablando de la elección, las amenazas de la titular de la Cuarta Flota, general Richardson, la generala Richardson, que no solo lo dijo acá, lo dijo en el Congreso de Estados Unidos. Nuestros recursos, los recursos naturales de nuestros pueblos, ya no somos más el patio trasero, ya nos metieron dentro de la casa, el líquido, el agua dulce y los recursos naturales los vamos a defender de las inversiones chinas y rusas. O sea, casi una declaración de guerra a la soberanía nacional. Pero también la vocera presidencial de Estados Unidos le dijo a Lula que ellos no iban a permitir que Lula y China hagan negocios en reales y en yuanes, porque eso ponía en peligro la seguridad social de los Estados Unidos, no ya la seguridad nacional, como dijo Richardson, y esto lleva a que haya sobre la Argentina un despliegue de la OTAN y el Comando Sur hacia un coloniaje que está siendo expresado por la derecha argentina, de los tres candidatos que tiene la derecha argentina, que expresan exactamente lo mismo, los Milei, los Bullrich y los Larreta, que obviamente se encolumnan en ese coloniaje, en esa dependencia, y que están diciendo lo que van a hacer, que van a cerrar aerolíneas, van a privatizar nuevamente YPF, van a cerrar, aerolíneas, lo dije, pero van a seguir con las deudas, y van a entregar las Malvinas a la OTAN, y van a entregar, por lo tanto, el Atlántico Sur, la Argentina bicontinental y la Antártida, y van a entregar los pasos bioceánicos, y no es hacer cosa que se despliegue aquel proyecto de fragmentación de la Argentina en 4 países, el del litio del norte, el de los recursos naturales de la Patagonia Austral, el de Vaca Muerta de la Nor Patagonia, y por último el país de la Pampa húmeda, que va a seguir siendo el modelo agroexportador. Esto está en ciernes sobre la Argentina, y cuando alguien dice que esto no existe, que se acuerde de lo que era Yugoslavia, antes que le provocasen la guerra para construir la Unión Europea en el siglo pasado, y que llevó a que hoy esa potencia que era Yugoslavia sean 6 países: Montenegro, Serbia, Macedonia, Eslovenia, Croacia. En fin, se dan cuenta que hay que estudiar lo que está pasando en el mundo para saber lo que nos espera, ¿no? ¿Hay alguna explicación por qué los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos en estas próximas elecciones, ninguno habla de política internacional?
No, sí, yo creo que Unión por la Patria no solamente habla, sino lo está haciendo, porque Unión por la Patria ya está incorporándose al BRICS, que es fíjense que el BRICS solamente son casi 3.500 millones de personas, Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, está incorporado al Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que hoy son 112 países, donde está Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia, es el banco chino que compite con el Fondo Monetario Internacional, más allá que China forma parte del Fondo Monetario Internacional y es la tercera posición en voto después de Estados Unidos y creo que de Canadá. Y también es verdad que la Argentina está entrando por esas dos herramientas, el banco y el BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, que son 4.200 millones de personas en el mundo. Hoy el tratado de libre comercio más importante que rige en el planeta y que sin embargo es absolutamente ignorada por la prensa occidental, que no es casual porque casi toda la prensa llamada occidental ha sido cooptada y comprada por los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard y MLN, que son aquellos que manejan 1.700 empresas en el caso de BlackRock, entre ellas Pfizer, por ejemplo, y las patentes medicinales que están haciendo estragos en los proyectos estratégicos de salud. Así que todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, y esto tiene que ver con el enfrentamiento a fondo a los movimientos populares en América Latina, porque Estados Unidos considera a la región no ya su patio trasero, sino la posibilidad de construir en América Latina el nuevo Puerto Rico continental, ¿no? Es decir, absolutamente incorporado a su diseño estratégico. A ver, si alguien estaba con alguna duda a qué candidato tenía que votar en las próximas elecciones, vos se los está dejando bastante claro, ¿no? En realidad hay tres candidatos, Milei, Bullrich y Larreta, que plantean lo mismo: ajuste, represión, más deuda, más coloniaje, y que van a estar dispuestos a aceptar cualquier tipo de oferta, porque en realidad acá hay un tema que debemos recuperar los argentinos, porque no se puede vivir con odio. Los que siembran odio, esos tres candidatos que siembran odio, más allá de que uno crea que puede haber uno que es buitre y otro paloma, pero la paloma tiene al lado un aguilucho que se come los restos del otro, como Morales, que está ejerciendo esa prueba en Jujuy, o Esper, que lo sigue, que dice cárcel o bala. Es decir, la verdad es que ese tipo de cuestiones, mientras hay un mundo que está cambiando, mientras hay nuevas generaciones que están esperando ver cómo pueden acomodarse en una situación de recuperar algo que se ha intentado perder en los últimos años por parte de estos sectores, fundamentalmente de los medios dominantes neoliberales, que es el sentimiento nacional. Yo estoy seguro que recuperando las banderas y las utopías y los sueños que hacen a la patria, no solamente la Argentina, pero hoy ya nos dijo, los estados-nación van a ser muy débiles frente al avance del imperialismo, y solamente el mundo podrá desarrollarse como lo está haciendo por los bloques continentales o los países continentales. Entonces se acabaron los tutelajes, se acabó el diseño de la posguerra del 45, y ya lo dijo Lula el otro día en la reunión de los 77 más China. No pueden seguir existiendo esas herramientas de dominación como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que veta todo lo que decide el Parlamento de la ONU, porque el mundo ha cambiado. O sea, el mundo que nosotros conocimos ya no existe más. Lo que pasa es que se resiste a morir el viejo y no termina de nacer el nuevo, y por eso hay este proceso de guerras, de confusión, de diletancia, que es lo que está marcando el tiempo y el ritmo. Pero los pueblos construyen su historia inexorablemente, y así como hace 500 años alguien dijo tierra y alguien dijo barco, y se inició un proceso de colonización, el giro hacia el oriente va a escribir un nuevo capítulo, esperemos,
que es lo que está planteando el mundo multipolar, de relaciones normales y no injerencia en los asuntos internos de otros países, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque tal como vos decís, los pueblos escriben su historia, y uno a veces ve cierta resignación y cierta quietud en nuestros compañeros en el territorio. No digo de todo. Más fuerte, te escucho entrecortado, o me aumentás el retorno, o me gritás, así me siento como en mi casa. No. Me pego al micrófono. Lo que digo es, tal como vos decís, los pueblos construyen su historia. Entonces, excepto algunas honrosas excepciones, uno ve algún nivel de quietud y de resignación, de bueno, se viene la derecha, tenemos que armarnos porque volvemos al 2019 y todas esas cosas. ¿Vos cómo ves la organización popular hoy? La verdad es que veo una... Eso que vos describís, yo lo describo lo mismo desde otro lugar. Fíjate vos que cuando salió la fórmula de la Unión por la Patria, en general, la gente que nos vota y que no está involucrada en la política, la gente, el comerciante, el panadero, el portero, el colectivero, el albañil, uno anda por la calle, yo hablo con todo el mundo, hago mucho territorio, por suerte, y la gente estaba contenta diciendo, bueno, por fin hay una fórmula competitiva que puede parar la derecha. Pero al mismo tiempo que la gente estaba contenta, la militancia estaba enojada. ¡Apa! Y si está enojada, ¿por qué? Y porque en los últimos años se abandonó el despliegue territorial, se abandonó la militancia, los sueños, las utopías, eso que carga las mochilas, y nos dedicamos durante 3 años y medio al canibalismo interno. Y la verdad que le hicimos un juego al crecimiento de la derecha infernal, porque nos dedicamos a repetir la agenda del enemigo. Entonces empezamos a contestarle a cualquier palurdo que hablaba por televisión o cualquier palurda, y le contestábamos en vez de generar nuestra propia agenda, una agenda que por otro lado es muy rica, más allá de errores y horrores del gobierno, porque hoy hay 2 problemas centrales hoy en la Argentina, que son la inflación, fundamentalmente causado por este esquema de sometimiento y claudicación de una deuda adquirida por Macri, y el otro es la distribución de ingresos en un país en crecimiento. Pero ambas cosas combinadas están dando una sensación difícil en el conjunto de la población, que aún con salarios en blanco, con aguinaldo, tiene dificultades para llegar a fin de mes postergando pagos, y por suerte sin un proceso, como dicen algunos y gritan algunos, el cuello de hambre absoluto, porque cuando el pueblo tiene hambre va y asalta los supermercados, no te quepa la menor duda. Un padre de 4 o 5 hijos con hambre va y saca del supermercado lo que necesiten sus hijos para comer, como fue en el 2001. Así que estos personajes, que son los mismos del 2001, porque no nos olvidemos que Morales era ministro del Interior de la Rúa, no nos olvidemos que Patricia Bullrich había descontado salarios y jubilaciones y era ministra de Trabajo, no nos olvidemos que Larreta era Larreta, Vidal y Graciela Fernández Mejía conducían el PAN, y son los mismos que avalaron el proceso de Macri, y la verdad que me parece que muchos compañeros en los últimos años fueron más manejados por la agenda del enemigo que por aquello que motoriza, insisto, la militancia, que es leerlo a Perón y escucharlo a Cristina. Y ninguna de las dos cosas sucedieron. Le exigimos a Cristina que asuma protagonismo, no la escuchamos, y le evocamos a Perón y no lo leemos. Entonces, a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a construir comunidad organizada, que es la única herramienta posible de derrotar, como decía Perón, en la comunidad organizada en 1949, la única manera de derrotar el sistema demoliberal burgués que genera menúes cada 2 años para que lo votemos y que obviamente nos transforma en testigos de la historia, cuando los pueblos deben ser protagonistas del poder popular constituyente. Qué bueno, gracias. Me reconcilia con todas esas charlas que uno a veces se siente que es un utópico cuando dice se puede.
evaluemos, fijémonos qué pasa afuera, qué pasa adentro. Muchas gracias. No, gracias, no. Yo lo que digo es, miren, con la ingeniería electoral no alcanza, con la movilización sola no alcanza, solamente alcanza con aquello que vence el tiempo, que es obviamente la organización. Entonces, hoy tenemos necesidad de construir comunidad organizada, que es la organización, y sacarnos de encima las ansiedades propias de nuestra finitud, porque nuestro tiempo es biológico y queremos ver cumplidos nuestros sueños en esta corta vida que tenemos, mientras que los pueblos, que son el único sujeto que construye la historia y cambia los paradigmas, tienen tiempos históricos. Nosotros tenemos tiempos biológicos ansiosos y el pueblo tiene tiempos históricos de construcción de su destino. Entonces, tenemos que ser capaces, como bien dice Citarrosa en 100 palabras para el pueblo argentino, nada es más lento en su andar que el pueblo construyendo su historia. Nada más que preguntar, solo agradecer. Muchas gracias, Jorge. No, faltaría más. Muchas gracias. Pues, gracias a ustedes por convocarme, con mucho gusto cuando quieran. Seguimos devanando ideas y pensamientos, ilusiones y afectos, que es lo más importante. Nos vamos con este pedido: escuchar a Cristina, leer a Perón y construir comunidad organizada. Nada más. Así es, y pedir al presidente que antes dice firme el indulto a Milagro Sala. Sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias, Jorge. Abrazo grande. Que siga muy bien. Despedimos a Jorge Rachid. Es clarito. Creo que es el último gran formador de militantes y de cuadros políticos que tiene el peronismo y el campo nacional. Yo solo quiero decir una cosa. En la Universidad de Lomas de Zamora, las facultades sociales tiene medicina social como materia. ¿Usted sabe quién era el titular de eso? No sé si sigue siendo. Este señor con el que hablamos. Y hablaba de medicina y de pandemia y de epidemia, pero hablaba de política sanitaria. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.